Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a El Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí con nosotros hoy, este día, este domingo. Amados, antes que comenzamos, nada más tengo algunos anuncios. Primero, nada más quiero anunciar que hoy vamos a comenzar escuela dominical aquí en la iglesia y vamos a usar para los niños mayores y para los adultos. Este libro que mencioné el domingo pasado, que es Una iglesia bien ordenada, lo tengo en español y también lo tengo en inglés. Y para los niños más pequeños, van a estar con mi esposa y con mis hijas para enseñarles escuela dominical. A los niños más pequeños van a estar con mi esposa y también con mis hijas. También, amados, después del servicio habrá bocadillos en la sala de convivio, así que gracias a Dios que podemos usar la cocina y no hay restricciones, pero podemos usar los salones y aquí y todo, y una bendición, ¿verdad? Estar aquí. También, amados, le quiero mencionar que para este sábado que viene, el 24 de abril, tendremos un tiempo de oración en la oficina del Pacto a las 3. Si tienen tiempo, ahí lo esperamos para un tiempo de oración. Y también, amados, yo sé que el domingo pasado hablaron conmigo acerca de tener un tiempo de convivio, ¿verdad? Y tener una comida. Entonces eso lo queremos tener para el otro domingo, el próximo domingo. Y si quieren traer algo, claro que pueden traer algo si quieren, pueden hablar conmigo después. Pero ya para el otro domingo, el 25 de abril, habrá una comida después del servicio y podemos hablar después de si quieren traer algo. ¿Okay? Pues son todos los anuncios, amados, y también quiero clarificar que todavía habrá una clase de catecismo en línea los sábados a las 10. Así que todavía vamos a continuar eso para terminar ese libro de catecismo. Los sábados a las 10 de la mañana y vamos a continuar eso los sábados. ¿Okay? Muy bien. Pues son todos los anuncios que tengo, amados, y ahora vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración que viene del Salmo 30, los versículos 4 y 5. Aquí leemos el Salmo número 30. Aquí, cantar a Jehová, vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Ahora, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, amados, vamos a cantar nuestro primer canto, Por la excelsa majestad. Te ofrecemos, oh Señor.
amados, durante este tiempo del servicio, nosotros vamos a leer la ley de Dios. Y aquí en Éxodo 20 vamos a prestar atención al cuarto mandamiento. Así que por favor piense conmigo en Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el cuarto mandamiento. Aquí el versículo 8 hasta el versículo 11. Beloved, at this time during the service, we will turn to the reading of the fourth commandment, so Exodus 20, verse 8 to verse 11. Aquí leemos, amados, la ley de Dios. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y amados, para ayudarnos a entender el significado del cuarto mandamiento, aquí les leo del Catecismo de Heidelberg una explicación usando la pregunta y la respuesta a 103. Aquí les leo. ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Respuesta. En primer lugar, Dios desea que se mantengan el ministerio del Evangelio y de las escuelas, y que yo, especialmente en el día de reposo, asista diligentemente a la iglesia para aprender la palabra de Dios, para usar los santos sacramentos, para invocar públicamente el nombre de Dios, para ofrendar como cristiano, y en segundo lugar, que todos los días de mi vida descanse de mis malas obras, permita que el Señor actúe en mí por su Espíritu, y de este modo empiece en esta vida el sábado eterno. Así que yo sé que en esta vida, amados, siempre estamos muy ocupados con el trabajo y, ¿verdad?, tal vez con nuestros estudios, y siempre estamos haciendo algo, ¿verdad? Nunca hay falta de hacer algo. Pero durante este día de reposo, es un pequeño sabor del sábado eterno que nos espera en la gloria, a donde vamos a descansar y reposar en la nueva creación con el pueblo de Dios, y ahí estar en la presencia y mirar la gloria de Dios. Así que hoy, este día, yo sé que a veces estamos enfermos o cansados o preocupados acerca de algo, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús hay paz, hay reposo, hay salvación, y damos gloria a Dios que a lo menos este día podemos meditar sobre lo que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que podemos experimentar ese reposo, ¿verdad?, en Cristo. Y damos gracias a Dios por ¿verdad?, que lo que tenemos en Cristo Jesús. Y sabemos que todas esas bendiciones, si estamos hablando de la paz o la salvación, se obtiene por la fe, ¿verdad? Por el instrumento de la fe abrazamos a Cristo y todas las promesas del Evangelio por la fe. No por nuestras obras, no con nuestras obras obtenemos la salvación, pero por la fe en Cristo. Y nada más quiero leerle, amados, nada más un versículo donde nos explica claramente a dónde aprendemos esto. Así que ahora vamos a leer en Gálatas, así que por favor fíjense conmigo en Gálatas capítulo 2, el versículo 16, y aquí leemos acerca de las buenas nuevas que tenemos en Cristo. Galatians 2, verse 16. Aquí leemos, amados. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Así que eso es algo importante para entender, ¿verdad? Aquí notamos la diferencia de cómo se obtiene la salvación. Se obtiene la salvación en Cristo por la fe o por nuestras obras. Pues aquí nos indican claramente, amados, que es imposible, ¿verdad?, ganarnos los cielos, la gloria, la salvación con nuestras obras. Así que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cómo podemos obtener la salvación? Es por la fe en Cristo. Por la fe de Cristo, ¿verdad? Vamos justificados en Cristo. Y también la fe es un don de Dios. Y damos gracias que la fe es un don de Dios, la salvación es un don de Dios, y Él nos da estos dones a base de su gracia, según su misericordia y su gran amor. Y damos gracias a Dios que somos los recipientes del amor de Cristo. Y nada en esta vida, ni la vida ni la muerte, nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a cantar otro canto, amados, el número 25, el día de reposo. Y amados, en este tiempo, por favor, pónganse de pie. Will you please stand as we sing number 25, el día de reposo, the day of rest.
amados, durante este tiempo tenemos la oportunidad para compartir nuestras peticiones, y yo sé que a veces tenemos las mismas peticiones, pero aquí siempre trato de también escribir las nuevas peticiones, especialmente cuando están compartiendo conmigo acerca de lo que está pasando en su vida y en la vida de su familia, y también con respeto a sus seres queridos. Claro que queremos saber cómo están todos ustedes y cómo están de salud y cómo está todo en casa. Así que, amados, claro que aquí queremos mencionar algunas nuevas peticiones. Aquí mencionamos, por ejemplo, oren por la salud de Alejandro, ¿verdad? El hermano de Ella, y que tuvo su cirugía, y oren que no tenga infección. Y también, amados, damos gracias a Dios que la salud del padre de Reina Cuevas ahora está estable, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Y también, amados, sí le tengo noticias, pero hoy en la mañana en la iglesia de Beecher, en Faith URC, ahora oficialmente tienen un nuevo pastor. Así que damos gracias a Dios que ya después de más de año y medio, ahora la iglesia de Beecher tienen el reverendo Nathan Voss como su nuevo pastor. Y así que damos gracias a Dios que ya después de un tiempo, ahora que los hermanos en Beecher ahora van a tener a Nathan. Y ahora cuando vemos a Nathan, le vamos a llamar el reverendo Voss, ¿verdad? El pastor Voss. Así que felicidades y damos gracias a Dios por el hermano Nathan, que ahora es reverendo pastor. Ahora, amados, si en este tiempo, no sé si ustedes tienen noticias o si hay otras peticiones que quieren mencionar, con mucho amor y cariño queremos saber cómo están todos. Sí, hermano. Hermano, sí quisiera dar gracias porque pues mi hermano está mejorando y ya es menos no tiene ya infección, ya el dolor es menos y ya va mejorando. Okay. Sí, y también quisiera pedir por por las familias en México, o también por consuelo de que el Señor le reconforte en su corazón a mi mamá, porque pues sí, ella sí pues sigue estando pues muy decaída con la pérdida, ¿verdad?, de mi papá. Entonces esperemos no se nos vaya a enfermar y que ella se recupere, se reponga y salga adelante. Claro que sí, claro que sí. Y gracias, hermano. Oh, con mucho gusto, sí, hermano. Sí, gracias, así que sí, vamos a continuar y estar dando gracias a Dios que Alejandro está mejorando, gracias a Dios. Y también vamos a pensar de las familias en México, ¿verdad? Nuestros seres queridos, no solamente aquí en Chicago, pero también en México. Y especialmente vamos a pensar de la mamá de Elda, ¿verdad? Y vamos a pedir por su salud y bienestar, especialmente. Sí, claro que sí. Gracias, hermano. Okay. ¿Hay otras peticiones, amados, que quieren compartir en este tiempo? ¿No? Ok, muy bien. Si hay peticiones con mucho amor y cariño, quiero saber yo, y siempre me pueden mandar un mensaje o mandarme un texto para saber cómo están todos. Ok, muy bien. Pues ya cuando llegamos al fin de la oración familiar, todos vamos a decir juntos las palabras del Padre Nuestro, que está aquí en su boletín en medio del orden del servicio. Ahí tenemos las palabras del Padre Nuestro. Así que eso vamos a decir todos juntos ya al final. Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo, nuestro mediador e intercesor, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que ahora vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, para ofrecerte culto y también para reposar.
Sabemos que entre semana sí estamos muy ocupados, Señor, con nuestro trabajo dentro y fuera de la casa, Señor, y siempre hay muchas cosas para hacer, Señor, pero te damos gracias que este día, este domingo, este día del Señor, nos podemos reunir como la familia de Dios y para aprender de tu palabra, cantar tus alabanzas, ofrecer nuestras oraciones y darte gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia y por tu ayuda entre semana. Señor, te damos gracias que por la salud de Alejandro que está mejorando, y te damos gracias, Señor, por su cirugía y Señor, pedimos por su salud y bienestar. También, Señor, pedimos por la mamá de Elba, Señor, que por su salud también y su bienestar, Señor. Para ella, Señor, pensamos de ella y también de todos nuestros seres queridos y nuestros parientes en México y también aquí en Chicago, Señor. Especialmente siempre estamos pendientes, ¿verdad? Cuando hay enfermedades y, Señor, yo sé que dependemos de ti y damos gracias, Señor, que nuestras vidas están en tus manos y no estamos solos aquí en la tierra, pero sabemos que Cristo siempre está al lado de nosotros, el buen pastor, por medio de su Espíritu Santo, su gracia, su divina presencia, y te damos gracias por nuestro querido Salvador, que siempre está pendiente de sus ovejas. Señor, también pedimos por Margarito, que se sienta mejor de su pie, su espalda y su rodilla, que le des fuerza, Señor, para cada día en el trabajo. Y te damos gracias, Señor, por la salud del padre de Reina Cuevas, que la salud del padre está estable, y te damos gracias que sí está mejorando. También, Señor, oremos por Alma Martínez, que tiene dolor en sus rodillas y también tiene demencia y ha perdido el apetito. Y también, Señor, por la salud y el bienestar de Anita Solano y su mamá, y también por el bienestar de sus nietos y su hija Vicky. Gracias, Señor, también que todo salió bien con la cirugía del hijo de Abel Flores, que se llama Junior, y te damos gracias que Junior sí está mejorando. Y también oremos, Señor, por Carmen Juárez, que va al estudio bíblico, Señor, que necesita trabajo, y oremos por su salud. Y, Señor, también oremos por la salvación de nuestros parientes, vecinos, compañeros de trabajo y de la escuela, y por los líderes del país. Y también, Señor, te damos gracias que por el reverendo Nathan Voss, que ya comenzó su ministerio como el nuevo pastor de Faith URC en Beecher, Illinois, oficialmente, y te damos gracias, Señor, ya después de 1 año y medio sin pastor. Ahora los hermanos de Beecher ahora tienen un nuevo pastor, y esté con Nathan Voss y también su esposa, Lauren, y ayúdale, Señor, y los hermanos de Beecher en este nuevo capítulo en la vida de la iglesia. También, Señor, pedimos por tus bendiciones sobre todos nosotros, Señor, en la casa, en la escuela, en el trabajo, aquí en la iglesia, Señor, como dependemos de ti por todas nuestras necesidades, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad. Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó a nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, el número 38, Oh Padre Eterno Dios. Y amados, por favor, pónganse de pie para cantar el otro canto.
amados en Cristo Jesús, ahora este día vamos a enfocar nuestra atención en Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 9. Así que casi llegamos al fin de este libro. Y aquí, si están usando la Biblia que tenemos aquí en la iglesia, está en la página 1422. 1422. Si están usando esta Biblia que tenemos aquí en la iglesia. Filipenses 4, el versículo 4. Y amados, aquí también les quiero mencionar que en su boletín tienen un resumen del sermón, con el título del sermón, el resumen y los 3 puntos del sermón, también para ayudarles a entender nuestro pasaje de hoy. Lo tenemos en español y también en inglés. Así que el mensaje de hoy se trata agradecido por el Dios de la paz. En inglés, thankful for the God of peace. Ahora, amados, vamos a leer nuestro pasaje de hoy. So, beloved, please turn with me to Philippians 4, beginning at verse 4 until verse 9. Where we learn about the God of peace and being thankful for the God of peace. Aquí leemos, amados. La palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La palabra de Dios. Amados, vamos a ofrecer otra oración porque dependemos del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales de Dios, y como dependemos del Espíritu también para darnos el poder y el deseo para aplicar estas palabras a nuestras vidas. Así que dependemos de la iluminación del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente y guiarnos y santificarnos usando la palabra de Dios. Así vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el don del Espíritu Santo, y como dependemos del Espíritu Santo, el gran consolador y también el santificador, para ayudarnos en nuestro diario vivir. Señor, como dependemos del Espíritu para entender estas palabras en su contexto y también para aplicar estas palabras a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, y te estamos muy agradecidos que tú eres el Dios de la paz y dependemos de Dios. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, dado que la oración es nuestro principal medio para expresar nuestra gratitud, ofrecemos principal de acción de gracias a nuestro Dios, que se preocupa por nosotros en cuerpo y alma durante todo el año. Así que siempre estamos ofreciendo oraciones a Dios y siempre decimos gracias a Dios, ¿verdad? Especialmente cuando recibimos un regalo, un buen don, una bendición, siempre decimos gracias a Dios, ¿verdad? Por su bondad y misericordia, ¿verdad? Porque sabemos que estos dones vienen de nuestro Padre Celestial. Y no solamente lo hacemos nada más una vez, ¿verdad? Cada año, ¿verdad? Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, cuando posiblemente pensamos
Thanksgiving en el mes de noviembre. No solamente damos gracias a Dios en el día de Thanksgiving, pero durante todo el año estamos dando gracias a Dios. Y como cristianos, ¿verdad? Por eso cuando ofrecemos oraciones, nada más no solamente decimos, Dios Padre, yo necesito esto o yo necesito esto, pero también por medio de la oración decimos, gracias Señor por estos dones que ya hemos recibido. Gracias. Y cuando Dios nos concede algo que necesitamos a base de su amor y su gracia, alabamos a Dios, a nuestro Señor, y quien es la fuente de la bondad. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ofrecer oraciones de acción de gracias cuando nuestros corazones están llenos de preocupación? Así que es posible ofrecer una oración, ¿verdad? Cuando estamos tan preocupados, con mucho estrés, ¿verdad? Y estamos tan llenos de, ¿verdad? Posiblemente miedo o temor o angustia o posiblemente, ¿cómo es posible ofrecer una oración de acción de gracias? Pues cuando vivimos en un mundo caído, no somos inmunes al pecado, el estrés y las dificultades de la vida. Como cuando yo hablo con mi papá, siempre dice, siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo. Con respecto con mi salud, o con la casa, o con el trabajo, o con mi coche, o con la escuela, siempre hay algo, ¿verdad? En este mundo caído. ¿Y cómo podemos regocijarnos en el Señor cuando los desafíos de la vida abruman nuestra alma? ¿Verdad? Cuando estamos tan preocupados que no queremos hablar, ni queremos decir nada. Y posiblemente ni queremos ofrecer una oración a Dios. Dios Padre, necesito tu ayuda en este momento. Pues amados, en nuestro pasaje de hoy, el apóstol Pablo dio esperanza, consuelo y aliento a sus amigos, los filipenses, al tratar con varias fuentes de preocupaciones. Y nuestro pasaje enfoca nuestra atención en el Dios de la paz. Así que gracias a Dios, que Dios es mi Padre, gracias a Dios, y somos hijos de Dios. Y también Dios Padre es el Dios de la paz. Y para comprender y aplicar nuestro pasaje a nuestras vidas, vamos a considerar 3 puntos. Primero, las fuentes de preocupación. Segundo, protegiendo nuestros corazones. Y tercero, protegiendo nuestros pensamientos. Así que el primer punto, las fuentes de preocupación. Cuando leemos esta epístola a los filipenses, es una carta tan alegre que es fácil olvidar que los filipenses sufrieron internamente y externamente. Y cuando Pablo escribió estas exhortaciones, es importante recordar las circunstancias de la vida de los filipenses. ¿Cuáles fueron sus fuentes de preocupación? Y, por ejemplo, podemos entenderlo de 2 maneras. El sufrimiento externo y también el sufrimiento interno. Vamos a hablar del sufrimiento externo, es decir, afuera de la iglesia. Vino en forma de persecución. Desde el día que se fundó la iglesia, esta iglesia fue el blanco de ataques y la persecución tomó diferentes formas. A veces fueron atacados físicamente, ahí van los cristianos, esa iglesia cristiana. Así que le atacaron físicamente porque fueron cristianos, ¿verdad? Se identificaron con Cristo y fueron el blanco de ataques. Y otras veces fueron socialmente excluidos. Así que ahí en la ciudad de Filipos, ahí estaban viviendo sus vidas tranquilo y en paz, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Ellos no participaban en todas las actividades de la ciudad, porque fueron socialmente excluidos los filipenses. Y su fe cristiana fue ridiculizada por judíos y griegos. Así podemos anotar esa persecución que experimentaron ellos hace mucho tiempo. Así que ese fue el sufrimiento externo, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pasó dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. El sufrimiento interno, pues vino en varias formas también. Falsos maestros dentro de la iglesia, necesidades financieras y también miembros en conflicto. Así que los falsos maestros dentro de la iglesia de los filipenses, estos maestros falsos se llamaban los judaizantes. Los judaizantes confundieron a los filipenses acerca del verdadero evangelio. Los judaizantes predicaron que una persona se salva por su obediencia a las leyes mosaicas, es decir, a las leyes de Moisés. Así que según los judaizantes, los maestros falsos, ellos decían, pues, ¿cómo se obtiene la salvación? Por mis obras, por mis obras. Eso es lo que decían estos maestros falsos. Según los judaizantes, una persona necesita ser circuncidada para poder salvarse. Y los judaizantes predicaban un falso evangelio. Enseñaban la salvación por obras, no por gracia. Y creían que la vida perfecta, la muerte y la resurrección de Cristo no eran suficientes para obtener la salvación. Amados, imagínense si alguien nos dice a nosotros estas palabras, que la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo no eran suficientes para obtener la salvación. Si alguien dice que no eran suficientes, ¿qué vamos a decir? Pues es falso, ¿verdad? Porque claro, ¿qué dijo Cristo en la cruz? Consumado es. Él lo hizo todo. Sí es más que suficiente para salvarnos, ¿verdad? Por medio de su vida, muerte y resurrección. Y también, amados, otra prueba dentro de la iglesia de los filipenses, número 2, necesidades financieras. Otra prueba que experimentaron los filipenses llegó en forma de pobreza. No eran una congregación rica. A veces luchaban porque carecían de recursos financieros. ¿De dónde va a venir el dinero, verdad? Necesitamos dinero. ¿De dónde va a venir el dinero? También tenían necesidades. Lo sorprendente es que fueron tan generosos con el apóstol Pablo. Aunque que sí experimentaban pobreza, todavía eran muy generosos con el apóstol Pablo. Y aunque tenían fondos limitados, dieron con sacrificio para ayudar con las necesidades del ministerio del apóstol Pablo. Enviaron un miembro de su congregación para entregar personalmente un regalo a Pablo en Roma. Y ahora otra prueba, número 3. Miembros en conflictos. Hubo un desacuerdo entre dos mujeres prominentes, Evodia y Síntique, dos mujeres dentro de la congregación. Y sin embargo, Pablo confiaba en que esta situación se resolvería con la ayuda de un compañero cristiano. Así que Pablo no estaba muy preocupado acerca de este desacuerdo entre Evodia y Síntique, pero él tenía fe que todo ¿verdad? Iba a salir bien con la ayuda de otros líderes de la iglesia para ayudar a estas mujeres a resolver este conflicto. Y aunque Pablo era consciente del sufrimiento interno y externo de esta iglesia, su epístola todavía está llena de alegría. Así que cuando estamos leyendo esta carta y aprendiendo acerca de los filipenses, hay dos temas principales en esta carta. Acerca de la unidad de la iglesia y también la alegría de la iglesia. La unidad y la alegría. Nos damos cuenta de, ¿verdad?, esos dos temas principales en esta carta. Y es muy fácil concentrarse solo en sus problemas y pasar por alto las bendiciones de Dios, ya que ya posee. Así que es muy fácil, ¿verdad? ¿Verdad que no tenemos esto? No tenemos esto. Nos falta esto. Necesitamos esto. Es muy fácil, ¿verdad? Nada más
enfocar nuestra atención en lo que no tenemos. Pero nos olvidamos muy fácil de lo que sí tenemos. Por ejemplo, las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo. El perdón de los pecados, ¿verdad? La herencia espiritual que tenemos, la justicia por la fe, la vida eterna. Todas estas bendiciones que tenemos, una ciudadanía celestial, ¿verdad? Que somos miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Y que nos espera un futuro en la gloria, en la presencia de Cristo Jesús. Así que sí tenemos mucho en Cristo, sí somos espiritualmente ricos en Cristo. Aunque Pablo escribió esta carta mientras estaba encadenado, Pablo se regocijó por la ayuda, el apoyo y la amistad de los filipenses. Mientras que él estaba escribiendo esta carta llena de alegría, hablando de la unidad de la iglesia, nosotros debemos recordar las condiciones bajo cuando escribió esta carta. ¿Qué le estaba pasando a él mientras estaba escribiendo esta carta? Tenía cadenas, ¿verdad? Tenía cadenas. Estaba bajo arresto. Había un soldado romano afuera de su puerta. Era un preso mientras que estaba escribiendo esta carta. Pero todavía lleno de alegría, porque se regocijó por el evangelio que se predicaba. Gloria a Dios por el evangelio de Cristo Jesús. Alabó a Dios porque sus cadenas avanzaba el evangelio. Ahora otros hermanos en Cristo Jesús tenían más valor para compartir su fe, más valor también para predicar el evangelio, más valor también para ser un testigo de Cristo, en verdad, en sus ciudades. Él consideró conocer a Cristo el mayor don de todos. Ahora el segundo punto, protegiendo nuestros corazones. To our second point, protecting our hearts. Como una forma de ayudar a los filipenses a enfocarse en Cristo mientras sufrían, les recordó que Dios protegería sus corazones. Pablo los exhortó a regocijarse en el Señor. Aquí leemos el versículo 4, verse 4, el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando Pablo dio esta exhortación, pudo hablar por experiencia personal. A lo largo de su ministerio, Pablo se regocijó en el Señor bajo condiciones difíciles. Por ejemplo, al comienzo de su ministerio en Filipos, Pablo y Silas fueron atacados por una multitud de personas enojadas. Fíjense, aquí hay dos varones, ¿verdad? Dos cristianos, dos siervos del Señor, aquí proclamando el Evangelio en la ciudad de Filipos. ¿Y qué estaba pasando? Una multitud, ¿verdad?, de personas enojadas estaban atacando a Pablo, atacando a Silas, atacando a ellos. Y después estaban en la cárcel y fueron encarcelados injustamente. ¿Y qué hicieron en la cárcel? ¿Qué hicieron? Pues si quieren aprender más de la historia de esta iglesia, aquí leemos en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así que imagínense, ¿verdad? Aquí todavía tienen heridas en sus cuerpos, ¿verdad? Están sufriendo, están en la cárcel injustamente, están sufriendo persecución, y su respuesta: cantar a Dios, alabar a Dios, orar a Dios. Y sus cantos y oraciones fueron testigos de la gracia de Dios en la cárcel. ¿Y quién estaba escuchando mientras que estaban cantando a Dios y orando a Dios? Los presos los oían. ¿Quiénes son ellos? Aquí estamos en la cárcel. Todos somos presos.
¿quién son ellos? ¿Por qué están cantando, orando? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque pertenecen a Cristo. ¿Por qué pudieron orar y cantar mientras se encontraban en situaciones difíciles en la cárcel? Aunque las circunstancias de la vida siempre cambiarán, una cosa no cambiará, nunca cambiará. Nuestro Señor Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo sé que a veces la situación en nuestras vidas, ¿verdad?, cambia momento a momento, ¿verdad? Un día tenemos suficiente dinero. El otro día, no hay nada. Un día hay mucha comida. El otro día, nada, se terminó todo. Un día tenemos más que suficiente. Y otro día, sí nos falta algunas cosas. Pero una cosa nunca va a cambiar. El amor de Cristo, la salvación de Cristo y la presencia de Cristo. El Señor es la base de nuestro gozo. Y cuando pensamos en Cristo, pensamos en nuestra salvación. Él obedeció la ley en nuestro lugar. A través de su obediencia perfecta obtuvo justicia para nosotros. Y a través de su gran sacrificio en la cruz, obtuvo para nosotros el perdón de los pecados. ¿Verdad? Ahora recibimos el perdón de los pecados cuando confesamos nuestros pecados ante Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de nuestros pecados del pasado, de hoy, de mañana, todos esos pecados, ¿verdad? Ahora hemos recibido el perdón. A través de su resurrección, garantizó nuestra futura resurrección. Y aunque sufrimos aflicciones en esta vida, nuestra salvación está segura. Nunca perderemos la salvación que Cristo ganó para nosotros. Entonces, regocijaos en el Señor. Por eso podemos decir, regocijaos en el Señor. No significa un ingenuo optimismo. Tampoco significa que tengamos una actitud estoica sobre nuestro dolor y sufrimiento. Tampoco significa el poder del pensamiento positivo. No significa eso. Regocijaos en el Señor significa que valoramos la excelencia de Cristo. Encontramos nuestro deleite supremo en Él. Ningún tesoro terrenal puede compararse con el Dios verdadero. No importa, ¿verdad?, si tenemos mansiones, casas, coches, barcos, aviones, etcétera, etcétera. Todo eso no puede compararse con lo que tenemos en Cristo. Él es el don mayor que todos, nuestro tesoro. Todo lo demás, lo que escribió Pablo anteriormente en este libro, todo lo demás en comparación con Cristo es basura, comparado con nuestra dulce comunión con el Señor Jesucristo. Anhelamos ver su majestad y gloria. Yo sé que a veces queremos visitar ciertos lugares, ir a ciertos lugares, estar en ciertos lugares, visitar o tener nuestras vacaciones, ¿verdad? Pero una cosa queremos ver más que todas las cosas. Queremos ver la majestad y la gloria de Cristo. Estar en la presencia de Cristo y mirar su gloria en la nueva creación. Eso es lo que anhelamos más que todas las cosas. Aunque nuestras emociones pueden subir, bajar, un día triste, el otro día feliz, ¿verdad? Podemos regocijarnos en el Señor porque el carácter de Dios, las promesas de Dios, la salvación de Dios no cambiará. Él es nuestra roca en un mundo que siempre está cambiando. A veces nos sentimos estrés, nada más escuchando las noticias. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Qué está pasando en Chicago? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Medio Oriente?
¿Qué está pasando en este mundo caído y pecaminoso? Y a veces nos causa estrés, ¿verdad? Estrés. Pero damos gracias a Dios, amados, que Dios nos ha dado pero Dios nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Él es nuestra roca en un mundo que siempre está cambiando. También necesitamos aclarar algo. Regocijaos en el Señor no significa que los cristianos solo deben sentir un tipo de emoción. No significa que siempre vamos a estar felices todo el tiempo. No significa eso. Porque, amados, como seres humanos, Dios nos ha dado una amplia gama de emociones. Cuando leemos los salmos, por ejemplo, si ustedes entre semana quieren leer algo que necesito leer, pues siempre es una buena idea leer los salmos, los 150 salmos, que son oraciones y que son cantos. Y cuando nos leemos los 150 salmos, vemos una amplia gama de emociones. En el Nuevo Testamento debemos regocijarnos con aquellos que se regocijan y llorar con aquellos que lloran. ¿Por qué Pablo dio esta exhortación? ¿Por qué? Pablo estaba pastoralmente preocupado de que los filipenses olvidaron su alegría en Cristo debido a las circunstancias de la vida. A veces, ¿verdad? Estoy muy preocupado acerca de esto o del otro, y ¿verdad? ¿Qué pasó con mi alegría en Cristo Jesús? Por eso Pablo les escribió, regocijaos en el Señor. Y cuando estamos en problemas, Pablo nos recuerda que Cristo está cerca de nosotros. A veces pensamos nosotros cuando estamos sufriendo, que, ¿a dónde está Dios en todo esto? ¿A dónde está Dios? A veces siento yo que Dios está lejos, muy lejos. Aquí estoy yo, aquí está Dios, pero Dios es el que está muy lejos, Dios. Y hemos sido, amados, acercados a Dios por la sangre de Cristo. Nuestro Señor no está lejos de nosotros, pero está cerca de nosotros. Está cerca. Dios, ¿a dónde estás? Aquí estoy cerca. ¿A dónde dice eso, pastor, en la Biblia? Aquí lo leemos en nuestro pasaje de hoy, Filipenses 4:5, Philippians 4:5. Aquí leemos, amados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca. No dice que el Señor está lejísimos, ¿verdad? El Señor está hasta California, o el Señor está hasta Alaska, o el Señor se siente que está lejos, está en la luna, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? No, Él está cerca, está cerca. Si el Señor dice que está cerca, es porque está cerca. También leemos acerca de esto en el Salmo 139. Por su divinidad, su Espíritu Santo y su gracia, Cristo, el buen pastor, siempre está cerca de sus ovejas. No sé si ustedes tienen experiencia con las ovejas, ¿verdad? Hay afuera, ¿verdad? Hay en el campo, ¿verdad? Y atrás de ellos está el pastor. Y el pastor, ¿a dónde está él? Atrás de ellos, cerquita, siempre pendiente de ver, a ver cómo están mis ovejas. Siempre atrás de ellos, al lado de ellos. No muy lejos. Y antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos estas palabras en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que ahí también leemos en Mateo 28:20, Cristo hablando a nosotros, a su pueblo, a su iglesia. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora nuestro Señor conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras debilidades. Tenemos un gran sumo sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades. Él comparte nuestra humanidad. Él conoce el dolor y el sufrimiento. A lo largo de su vida terrenal, Cristo experimentó
angustia en su cuerpo y alma. Y cuando comencemos a preocuparnos, recordemos la cercanía de Dios y su compasión hacia nuestro sufrimiento. No estamos solos. Amados, cuando oramos, Dios es glorificado cuando nos acercamos a Él con nuestras necesidades y en la oración. La oración es una oportunidad para humillarnos ante el Señor y declarar nuestra total dependencia de Él. Así que el Señor quiere escuchar las oraciones de sus hijos, ¿verdad? El Padre Celestial quiere escuchar las oraciones de su pueblo, las oraciones de sus hijos. Quiere estar en comunicación con nosotros. Quiere escuchar nuestras oraciones. Aquí en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando comenzamos a preocuparnos, el versículo 6 identifica dos respuestas. Por ejemplo, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay una necesidad, ¿verdad? Aquí, según el versículo 6, tenemos dos opciones. Decimos que, wow, hay un problema pues tan grande, no sé qué vamos a hacer. Pues hay dos opciones, dos respuestas. La oración o la preocupación. Y nuestra respuesta debería ser orar por todo. Si necesitas algo, vamos a acercarnos a nuestro Padre Celestial en la oración. Orar por todo. Y cuando oramos a Dios, ponemos nuestra fe y confianza solo en Él. No en nosotros mismos, no en algo, ni en alguien más, pero en Dios solamente. En tiempos de necesidad nos acercamos a nuestro Dios con confianza, porque Dios Padre es nuestro Padre Celestial. Cristo es nuestro mediador, intercesor, defensor, sumo sacerdote. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Tiene varios nombres el Espíritu Santo. Él es el Consolador, el Espíritu Santo. Venimos al Señor como niños con las manos vacías. Y nuestro Padre Celestial escuchará porque somos sus hijos y no somos huérfanos espirituales. A veces nosotros nos portamos como somos huérfanos, ¿verdad? Yo no tengo papá, no tengo mamá, ¿verdad? Aquí estoy aislado, no tengo a mi familia, mis seres queridos. Pues sabes que, hermanos, no somos huérfanos espirituales. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y cuando oramos, quitamos un obstáculo de nuestras mentes. Hay un obstáculo mental que solo nos permite centrarnos nuestros pensamientos, ¿verdad?, en nuestros problemas y desafíos. A veces aquí, con nuestros pensamientos, ¿verdad?, la única cosa que estamos pensando, ¿verdad?, nada más mis problemas, mis dificultades, mi dolor, mi sufrimiento, mis necesidades. ¿Y qué pasa? Pero con la oración, nos recuerda la oración que Dios está sentado en el trono. Y el trono de Dios está en el centro de todo el universo. Dios está en el centro de nuestro mundo. Es cierto que el sol está en el centro de nuestro sistema solar, pero el trono de Dios está en el centro de todo el universo y de toda la creación. Dios que hizo los cielos, la tierra, está reinando y gobernando sobre este universo. Nuestro Dios se sienta en su trono, es más que capaz de ayudarnos según su voluntad y buen propósito para nuestras vidas. Al reflexionar sobre estas verdades espirituales, que el Dios de la paz nos dé paz y tranquilidad. Aquí leemos, amados, el versículo 7, el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
A medida que pasamos por pruebas, Dios promete darnos su paz. Y cuando pensamos en nuestra salvación y nuestro destino eterno, tenemos paz sobre el futuro. ¿Qué nos va a pasar mañana? ¿Qué nos va a pasar el próximo año? ¿Qué nos va a pasar ya cuando me voy a jubilar? ¿Qué nos va a pasar, verdad? ¿Qué nos va a pasar mañana? Pues nuestras vidas están en las manos de Dios, están en sus manos. Y Él es todopoderoso. Y cuando pensamos en nuestra salvación, nuestro destino eterno, nuestro futuro, el día de hoy, tenemos paz. Cuando pensamos en cómo Dios está cerca de nosotros, tenemos paz sobre el presente. Cuando reflexionamos sobre el significado del perdón de Dios, tenemos la tranquilidad de saber que estamos reconciliados con Dios. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego la palabra guardar, en el versículo 7, es una palabra militar. Y un soldado protege a un prisionero o un objeto valioso, y por lo tanto Dios protegerá nuestros corazones y mentes para que nadie nos robe nuestra paz. ¿Verdad? Tenemos la paz de Dios aquí y aquí. Tenemos la paz de Dios. Y Dios va a guardar nuestra paz para que nadie nos robe nuestra paz, como un buen soldado. Nuestros corazones y mentes están siendo atacados por el mundo, la carne y el diablo. Por eso dependemos de la protección de Dios. Y en las Escrituras el corazón se refiere al centro de nuestras emociones y voluntad. La mente se refiere a nuestros pensamientos. Entonces Dios guardará nuestra paz como un soldado protege una ciudad. Y verdad, los filipenses entendieron este ejemplo porque su ciudad estaba protegida por soldados romanos. Era el hogar de muchos soldados en esta ciudad de Filipos. Como los soldados que protegen una ciudad, Dios protegerá nuestros corazones, nuestros pensamientos, para guardar la paz de Dios que tenemos. Como soldados que protegen un objeto valioso, Dios protegerá nuestras mentes y también nuestros corazones. Ahora, el tercer punto, protegiendo nuestros pensamientos. And to our third point, protecting our thoughts. A medida que crecemos en nuestra vida de oración, el estudio de la palabra y la verdad de Dios ayudará enormemente a nuestro crecimiento espiritual. Nuestra confianza en el Señor crecerá a medida que aprendamos más sobre el carácter de Dios y sus poderosas obras. A medida que aprendamos más sobre la doctrina cristiana, el resultado será una mayor alabanza y doxología. Nuestro pasaje nos ayuda a crecer en nuestra comprensión de la doctrina de Cristo. Ahora aquí leemos una lista de virtudes en el versículo 8. Se ven perfectamente en la persona de Cristo. Aquí vamos a leer y explicar esta lista de virtudes en el versículo 8, verse 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, ¿por qué es importante pensar cuidadosamente acerca de Dios? Es porque nuestra doctrina guía nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nuestras vidas son un reflejo de nuestras creencias y nuestra identidad en Cristo. Y es por eso que nuestra teología es tan importante, porque influye de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Entonces, en lugar de que nuestros pensamientos se consuman con preocupación, ¿en qué deberían centrarse nuestros pensamientos? El versículo 8 nos da una lista
de lo que debemos reflexionar en nuestra vida diaria. Aquí primero, first, meditamos sobre la verdad. Queremos entender la verdad de Dios y cómo se aplica a nuestras vidas. Número 2, reflexionamos sobre lo que es honesto. En otras palabras, meditamos sobre los mejores ejemplos de piedad y madurez. Tercero, meditamos en lo que es justo. Dios es justo y ama la justicia. Como sus hijos debemos ser justos e imparciales. Al estudiar la palabra de Dios, informamos a nuestra conciencia para ayudarnos a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Número 4. Reflexionamos sobre aquellas cosas que son puras, siendo conscientes de nuestros motivos. Quinto y sexto, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Amable se refiere a una cualidad que merece admiración. Buen nombre está estrechamente relacionado en significado, algo digno de alabanza. Y notamos estas virtudes perfectamente en la vida y en la persona de Cristo Jesús. Cuando pensamos en estas nobles cualidades, estamos pensando en las excelencias de Cristo. Esta lista nos da una mejor idea de la perfección y las virtudes de Cristo. Cristo quiere que seamos más conformes a su imagen y semejanza al practicar estas virtudes en nuestra vida diaria. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba luchando en su propia vida. Aquí leemos el versículo 9, verse 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando nos esforzamos para practicar la santidad, tenemos la ayuda de nuestro Dios. El Padre nos da cada don perfecto, podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, que nos da la fortaleza. El Espíritu Santo nos da su gracia y paz y consuelo. Por lo tanto, tenemos la ayuda de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque nunca nos dejará ni nos abandonará. Él está con nosotros hasta el fin. Dios está cerca. Nuestro Dios. Estamos tan agradecidos por el Dios de la paz, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Amén y amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias que tú eres el Dios de la paz. Y también en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos la paz de Dios. Y te damos gracias, Señor, que tú guardarás la paz que tenemos. Sabemos, Señor, que en esta vida siempre hay problemas, dificultades, necesidades, pero sabemos, Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre perfecto y todopoderoso, que siempre estás pendiente de las necesidades de tus hijos, de los hijos de Dios, miembros de tu familia. Y te damos gracias, Señor, que somos miembros de tu reino y miembros de tu familia, y que estamos bajo tu protección. Señor, sí pedimos por esa paz que sobrepasa entendimiento, y como dependemos del Espíritu Santo para darnos esa paz y ese consuelo. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar el número 47 de Boca y Corazón. Amados, por favor, pónganse de pie. El número 47.
bendición de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.